en el cual el Padre nos ha llamado a su casa y a su presencia para oír palabra de vida, para que podamos vivir palabra de transformación, palabra de poder, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Padre, que en este día, en todas las naciones, en cada alma, Señor, que reciba este mensaje, sea vista tu gloria. Señor, suple toda necesidad, levanta al caído, saca de tinieblas a tu pueblo para que resplandezca tu luz. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos y abraza con amor a tu pueblo Israel, para que la luz del Mesías venga en resplandor de gloria a sus corazones. Y ayúdanos a nosotros los gentiles, para que tu palabra sea un camino perfecto y justo delante de nosotros, para que podamos ser testimonios a muchos, que grande es tu amor, tu gracia y tu verdad, para con todo hombre en la tierra, que espera de ti, oh Dios Todopoderoso, las bendiciones de tu palabra en tu reino por Jesucristo. Pido, Padre, que la unción y el poder del Espíritu de Dios hoy esté ministrando como un manto de gloria a toda alma, a toda vida. No importa si es un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, como está escrito, que todos sean visitados por tu gloria. Sea bienvenido el pueblo del Dios Altísimo en las naciones, también nuestros amigos, también nuestros socios de ministerios, y sean bendecidos todos mis hermanos y sus familias en esta casa local, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Vamos a leer como está escrito. Abramos las Escrituras, libro de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 14, y luego leeré el versículo 16. Porque está escrito: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por favor, lean conmigo fuerte al unísono el versículo 16. ¿Estamos listos? Leamos en voz alta el versículo 16. Porque, otra vez, porque, fuerte, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Tomemos asiento. El título del mensaje: nacidos del Espíritu. Ese es un fundamento, un principio, porque los propósitos de Dios para nuestras vidas es alcanzar el conocimiento de la verdad en Dios. Primero, tenemos que entender por qué, para llegar al conocimiento de la verdad de Dios, porque cuando uno llega al conocimiento, uno alcanza el poder de Dios, uno recibe la gloria de Dios, uno recibe la presencia de Dios, pero no al Dios que nosotros estábamos buscando, sino que escrito está: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Por eso es que nosotros no estamos buscando religión. Nosotros lo que estamos buscando son principios de vida para que seamos bendecidos.
y sea bendecida nuestra casa y sea bendecida nuestra familia, y podamos caminar en este mundo de tantos conflictos, de tantas adversidades y adversarios, en la confianza y en la paz de nuestro Dios. El congregarnos, el venir a la reunión del testimonio de Jesucristo en el poder de la palabra de Dios, lo que hallaremos y lo que encontraremos es un derramar, una impartición del Santo Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Porque Dios siempre está dispuesto y estará dispuesto a darnos testimonio. Escúchame, por favor. Dios, el Todopoderoso Elohim, Él siempre ha estado y está dispuesto a hablar al hombre en la tierra y enseñarle al hombre en la tierra quién es el hombre para Dios. Ahora, cuando Dios acerca esta verdad a nuestras vidas, a través de la historia y a través de los siglos, aún desde el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, aún en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 1, y han pasado ya casi 2 siglos hasta hoy. La pregunta es: ¿por qué el pueblo de Israel y el pueblo gentil no ha recibido más sabiduría, más conocimiento de lo que Dios le ha dado a su pueblo? Y la respuesta es: porque el hombre necesita entender en Dios quiénes somos nosotros para Él. Dios necesita que tú entiendas quién eres tú para Dios. Cuando nosotros empezamos a entender quiénes somos en Dios y quiénes somos para Dios, es en ese momento donde nuestras vidas no solamente empiezan a ser transformadas, sino que todo lo que estaba delante de nosotros empieza a ser transformado también. Nosotros los seres humanos, antes de conocer de Cristo, escrito está que nosotros veníamos de una condición religiosa, donde el principio de la religión es que el hombre busca a Dios con su mente, mas no busca a Dios con su corazón. Esa es la diferencia entre la palabra fe y la palabra religión. En la palabra fe es lo que Dios nos habla, lo que Dios nos revela, lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Ese es el principio y la palabra de fe. Si nosotros vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 17, escrito está: la fe es por el oír. Ese es un principio de Dios. Tome nota. Romanos 10:17. Romanos 10:17, escrito está: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando los seres humanos están buscando a un Dios, no por su palabra, sino por su mente, por sus necesidades, por sus credos, por los que le han compartido, llámese musulmanes, llámese budistas, llámese mahometanos, llámese testigos de Jehová, mormones, católicos. Porque el principio de Dios para el hombre, escúcheme, el principio de Dios para el hombre en salvación es que la palabra de Dios esté en nuestros corazones para que nosotros lo anunciemos con nuestra boca. Tome nota, Romanos capítulo 10, versículo 8. Esto yo ya lo he enseñado, pero es necesario que lo reforcemos. Es necesario que como clavo hincado yo lo acuñe en tu corazón y en tu alma. Porque hay un misterio de Dios. Y el misterio de Dios es este: que cuando Dios habla una palabra a tu corazón, préstame atención por favor, cuando Dios habla una palabra a mi corazón, a nuestros corazones, esa palabra que está en nuestros corazones se une a nuestros espíritus. Y allí es donde está la diferencia entre el buscar a Dios y el recibir a Dios. Cualquier ser humano, aún de la doctrina de Cristo, aún cristianos, ellos creen en Dios. Pero cuando vemos que hay cristianos que no están aptos para recibir la palabra, no están aptos para entender la palabra, es porque definitivamente no hemos entendido quiénes somos en Dios por medio de Cristo.
Entonces, esa es la lucha y la batalla para el ser humano. El ser humano, ¿por qué busca a Dios? Siempre todo ser humano va a buscar a Dios por las necesidades que él está viviendo, por las pruebas, las tribulaciones, las crisis que él está viviendo. Y resulta que Jesucristo no vino a ti por la crisis que tú estás viviendo, sino porque sencillamente tú no estabas en el plan de Dios, en el propósito de Dios, conforme a lo que Dios tenía en diseño para tu vida y tu familia. En otras palabras, entendemos de parte del Señor que ahora Dios nos está llamando al conocimiento de la verdad por medio de una palabra que se llama el nuevo nacimiento o el nacer del Espíritu de Dios. Entonces, el primer principio de nacer del Espíritu o nacidos de Dios significa que ahora nosotros entendemos en Dios, por Jesucristo, en el Espíritu Santo, cuál es el propósito, cuál es el principio. Por eso cuando yo veo a una niña o a un niño, a un adolescente, a una adolescente, a una varona o mujer, a un varón o un hombre, cuando yo miro matrimonios, cuando yo miro sociedades, cuando yo miro personas, yo lo que busco en las personas es qué tienen ellos en conocimiento de Dios para que vivan conforme al propósito de Dios. El ser humano es una creación en Dios. Repito, el ser humano es una creación en Dios. Pero por causa del pecado, el hombre perdió la identidad de su naturaleza en Dios. Y el hombre cree ahora que es un ser natural. Y esa es una de las fortalezas que el enemigo le ha traído al ser humano. Por eso es que usted entiende que usted todavía no se siente seguro, segura, convencido, convencida en el poder que Dios te ha dado. No actúas conforme a ese poder. No tomas la autoridad y el poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Por la razón en que tú crees que tu naturaleza es humana. En otras palabras, Juan capítulo 3, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Yo, como todos nosotros, yo nací de mujer, yo nací de una madre. Pero la palabra me dice que ahora yo he nacido de Dios. Y estos dos eventos producen en mí, cuando no tenía el conocimiento, cuando apenas lo escuchaba, yo entraba en un conflicto. ¿Cómo es posible? Y repito, Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, yo empecé a escudriñar ese versículo y empecé a hacer un estudio en la misma Biblia, lo que significa la carne, lo que es la obra de la carne, dónde empezó el origen de la carne, en la descendencia humana. Y todo empecé en Juan capítulo 3, versículo 6, pero ese versículo me llevó a Génesis, el capítulo 1, el versículo 27, el 26 y el 27, cuando dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces yo tomé ese versículo, el 26, y tomé la palabra hombre, si usted quiere escríbalo, hombre, señoree. Es decir, Dios hizo al hombre Señor. Y en la raíz hebrea, la palabra Señor significa el hombre que domina, que gobierna y que ejerce autoridad sobre toda naturaleza. Aleluya. Nosotros como pastores tenemos que pastorear tu alma y enseñarle a tu alma en Cristo Jesús que el modelo de Dios para tu vida es que tú señorees sobre toda, diga conmigo fuerte, toda circunstancia. Adversidad, crisis, problemas, enfermedades, esquizofrenias, falta de identidad,
falta de tener un espíritu levantado, de tener un carácter. Nosotros los seres humanos venimos desde el vientre de nuestras madres de baja estima, de frustración, de mediocridad. Corremos a lo que es incorrecto y rechazamos lo que es correcto. Aceptamos con facilidad lo que es para muerte y maldición. Somos liberales a lo que no es correcto, a lo que no es íntegro, a lo que no es de buena moral ni buena actitud. Y muchas veces se dice afuera que cuando las personas vienen a las congregaciones cristianas le lavan el cerebro. Claro que te lo lava, y te lo lava Dios con la sangre de Jesús. Porque la moral del hombre tiene que ser restaurada conforme al propósito de Dios. Porque yo no lo entendía. Yo pensaba que cuando Dios me decía a mí: hijo, eres un mentiroso, pero yo quiero que no mientas, yo entraba en un conflicto emocional. Porque yo decía: ¿cómo así que Dios me dice que soy un mentiroso y que no mienta? Porque resulta que yo me miraba era a mí. Cuando Dios me dice no forniques, yo entro en un conflicto con Dios, porque yo pensaba que Dios me hablaba a mí. Cuando Dios me dice que no me drogue y me drogo, yo digo: ¿pero qué tiene Dios conmigo? No, Dios no tiene nada contra mí. Sino que lo que Dios me está diciendo es que el ser humano en Dios no es una naturaleza, no es un hombre de naturaleza humana, sino que el ser humano es un estado. El ser humano es un sistema. Pero el hombre tiene una mente estrecha. Por ejemplo, para que tú entiendas el sistema en Dios de lo que tú eres, tú no puedes estar aquí sin que antes haya habido una tatarabuela. Tú no puedes estar aquí sin que vivas en una naturaleza de creación, es decir, una tierra, árboles, trabajo, esfuerzo, responsabilidades, compromiso. Tú no eres solamente una naturaleza humana, tú eres todo un sistema en Dios. Y ahí es cuando Dios empieza a hablar al hombre. Si me van a perdonar la expresión, el ser humano queda loco. Porque Dios siempre, cuando Dios te habla, Dios no te va a hablar en tu naturaleza, sino en tu estado. Es decir, muchos, miles de personas dependen de ti, y tú dependes de muchos miles de personas. Tú no lo sabías, hoy lo sabrás. Depende del cielo y de la tierra. Depende de todo lo que Dios creó. El ser humano depende. Entonces, cuando Dios me habla a mí, no me está hablando a mí, me está hablando a mi sistema, me está hablando a lo que yo soy. Y yo tengo que entender ese principio de Dios. Por favor, le voy a leer Hebreos capítulo 11, versículo 3, para que usted entienda que usted después de hoy no se mire como usted. Cuando Dios le habla a usted, no mienta, no fornique, no engañe, no practique el pecado. Dios no te está hablando únicamente a ti, Dios te está hablando a todo tu sistema. En otras palabras, cuando Dios te está diciendo no mientas y tienes 20 años, Dios no te está hablando por tus 20 años que no mientas. Dios te está hablando por los siguientes 20 años que vas a vivir en la tierra. Porque Dios te va a decir: si mientes ahora, te van a rodear los mentirosos. Si robas ahora, te van a rodear los ladrones. Si consumes drogas ahora, vas a acabar con tu futuro, con tu destino, con tu paz, con tu bendición. Lo que está diciendo Dios cuando Dios dice no hagas, es: no destruyas tu sistema. Usted lo puede ver en la televisión, lo puede ver en las noticias internacionales y locales. Un solo hombre cómo está dañando todo un sistema. ¿Quién los va a detener? La mentira, según está escrito en Mateo capítulo 4, la mentira de Satanás en el ser humano natural del mundo. Primero, que Dios no existe.
Hermanos, mire, si Dios no existiera, no existiría el sol, no existiría la luna, no existiría la tierra, no existiría yo, ni existirían los animales. Ahora, que un hombre en la tierra diga, por su naturaleza, su estado de humanidad, que Dios no existe, cuando él muera, cuando ella muera, se dará cuenta que Dios existe y existirá por los siglos de los siglos. Es más, lo que hace que confirme que Dios existe es el pecado, la maldad, la maldición, la enfermedad, el adulterio, la drogadicción, el alcoholismo, la mentira, la lujuria, el pecado, la pornografía. Eso es lo que hace saber que Dios existe. Por eso desde este altar Dios a los enfermos los sana, a los cautivos los libra, a los muertos los resucita, a los enfermos del alma los liberta, porque ese es el testimonio de Dios. Por favor, tome nota, Hebreos 11:3, para que usted comprenda lo que estamos testificando. El hombre no es una naturaleza, el hombre es un estado. El ser humano forma parte de un sistema en el creador y en la creación. Y yo cito y leo como está escrito. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ella. Wow. Wow. Yo no sé usted, pero yo quiero hacer todo lo que Dios me manda hacer, porque el día que yo muera, aún muerto lo que yo hice en la tierra para Dios, hable de mí para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, entendemos. Ser uno con el universo. Ahora yo entiendo. Cuando yo voy a las escrituras y dice la palabra que había unos reyes magos que vieron una estrella y sabía que esa estrella era el Mesías de Israel, y ellos empezaron a seguir esa estrella, y cuando llegaron donde Herodes, le preguntaron a Herodes que dónde era que iba a nacer el rey de Israel. Mi pregunta es, unos reyes magos que son figura del hombre natural, ¿por qué sabían que en esa estrella era la señal del rey de Israel? Si ellos no tenían los libros hebreos, si ellos no tenían profetas alrededor de ellos. La respuesta es porque en las épocas los que se llaman magos o astrólogos, ellos siempre incursionarán en todo el conocimiento que hay sobre la tierra. Ellos escudriñarán, buscarán siempre la verdad. Entonces, cuando los magos vinieron delante del rey Herodes, ¿qué hizo el rey Herodes? El rey Herodes mandó a llamar a los sacerdotes, a los escribas, para preguntar dónde había de nacer ese rey mago. Dónde iba a nacer el Mesías de Israel, Jesucristo el Señor, conforme a la pregunta que hacían los reyes magos. Ahora, lo que le estoy enseñando con este testimonio es que los reyes magos vieron una estrella. Diga conmigo, una estrella. Bueno, la palabra dice que los magos vieron físicamente la estrella y que la estrella guiaba a los magos. ¿Sí? Ahora, queriendo decir Dios que aún los intelectuales, que aún los sabios de este mundo terminarían en los pies de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque la señal del cielo no es para unos cuantos, es para todos.
Entonces, una estrella en el cielo. Entonces, por eso es que ahora entiendo que Dios me habla conforme a la creación. Diga conmigo, creación. Le voy a dar otro testimonio. Le dijo Dios a Adán en Génesis capítulo 3, el versículo 17. Le dijo Dios a Adán: por cuanto esto hiciste, maldita se hizo la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, cardos y espinos te dará la tierra. Ahora, cuando Dios le está diciendo a Adán que la tierra le daría cardos y espinos, no le está hablando en un orden natural. Le está hablando Dios conforme al estado del hombre. Para que usted me entienda, cardos y espinos. Diga conmigo, cardos y espinos. Yo veré a mi familia sufrir, yo veré a mi familia padecer, yo padeceré en mi matrimonio, yo padeceré en mi hogar, no tendré quien me libre, quien me consuele, quien me ayude. Me valdré de psicólogos, de psiquiatras, de medicina psiquiátrica, me valeré de cualquier cosa de este mundo para mitigar mi mal, pero ese mal permanecerá en mí. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo al hombre: tú no eres una persona, tú eres un sistema. Tú dependes de dónde vienes y depende de hacia dónde vas. Y eso es lo que me causa a mí como ministro de Dios, porque eso está escrito en la palabra. Pero cuando uno habla por la palabra, como la persona no lee la escritura, entonces la persona dice: no, pero es que es el pastor el que me está condenando, es el pastor el que me está señalando. Y resulta que ni yo ni Dios te está señalando. Dios solamente te está diciendo la verdad. Yo le voy a hacer una figura. Usted compró una libra de carne y usted dijo: voy a preparar un asado con esta carne. Y de pronto usted puso la carne en el mostrador y usted le tocó salir de urgencia de su casa. Pero usted nunca pensó que iba a volver a los 2 o a los 3 días. Y cuando usted llega, esa misma carne ya le huele a podrido. Le pregunto: ¿usted por qué bota la carne? ¿Usted por qué no le dice: ay, carne podrida linda que estás, aún así contigo voy a hacer la carne, el asado que yo quería hacer? Así hace Dios. Pero a diferencia del hombre, el hombre bota la carne porque está podrida. La diferencia de Dios es que Dios dice: yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir. ¡Vamos, dale la gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo por eso, yo soy testigo como Juan. Yo he visto prostitutas restauradas, sicarios restaurados, asesinos restaurados, brujos y hechiceros restaurados, lujuriosos restaurados, personas que vivían de pornografía restaurados. Porque Dios no te vino a condenar, Dios te vino a restaurar. Pero escúchame, pero lo que tú tienes que saber es de qué te va a restaurar el Señor. ¿De qué te va a restaurar? ¿Cierto que tú crees que estás bien? Te lo aseguro que tú crees que estás bien. Si yo te pregunto cómo va todo, bien. Ahora, si yo le pregunto: Dios, dime, ¿cómo está tu hija? Me dijo: está como aquella carne que hablaste en aquella prédica. Y le digo: Dios, pero tiene buen perfume. Me dice Dios: aunque se adorne con buen perfume. Y voy a ir a la escritura. Repito, Dios no condena a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él dijo: aunque huela a perfume, para mí es una ramera. Porque ella es un espíritu con lo que está haciendo. Y no es en mi espíritu. Pero dice Dios: yo le daré vida. Y vida en abundancia. Entonces el ser humano en su raíz religiosa corre en pos de Dios. Dios dame, Dios ayúdame, Dios sáname, Dios bendíceme. Y eso no está mal. Pero aquí hay una verdad. En medio de bendíceme, sáname y provéeme, tú estás usando una palabra que se llama Dios. Entonces la pregunta es: ¿a qué Dios estás buscando?
Porque hay personas que le ponen a Dios una veladora, necesito esto. Hay personas que hacen un riego para un Dios y le piden lo otro. Hay personas que van a un lugar para escuchar que le digan algo de parte de un Dios. Pero es que este Dios, diga conmigo, este Dios es el Dios de su palabra desde la creación. Después de hoy, cuando tú digas, Dios ayúdame, ¿a cuál de los dioses le estás pidiendo? ¿Al Dios que nunca te va a dar su palabra? ¿O al Dios que te va a hablar y te va a dar su palabra? Yo quiero, por favor, que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 2, el versículo 24. Repito, Mateo capítulo 2. El versículo 24, perdón, Primera de Pedro 2. Vamos a leer el versículo 24. Porque está escrito: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Diga conmigo, la palabra. Más fuerte. Otra vez. Otra vez. Es la palabra. Y la palabra dice que nosotros, estando muertos, a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces Dios nos está diciendo es que al pecado sí le podemos dar muerte. Le podemos dar muerte. Ahora, este es el misterio. ¿Cuál es la muerte que Dios le da al pecado? ¿Sabe usted cómo Dios le dio muerte al pecado? La palabra dice, en la muerte y en la muerte de cruz. Dios le da muerte al pecado. Dios. Porque para usted la palabra muerte, usted conceptualiza por su estado, por su naturaleza, que la palabra muerte es morir físicamente. Pero Dios no está hablando de una muerte conforme al mensaje de este día. No es conforme a tu naturaleza, sino conforme a su estado. Lo voy a decir de la manera más sencilla. Cuando usted no puede alcanzar metas de las cuales usted está preparado para alcanzar, es porque de alguna manera está muerto. Entonces yo me hago esta pregunta. Diga conmigo, muerto por los pecados. Bueno, entonces digamos que yo soy un muerto por el pecado. Soy un mentiroso, soy un lujurioso, ando en fornicación. Y resulta que me echaron del trabajo y yo le digo, Dios, por favor, bendíceme, dame un trabajo. ¿Dios me responderá? No. ¿Por qué? Porque para Dios yo estoy muerto. Muerto en mis delitos y muerto en mis pecados. Ahora, ¿qué es muerto en mis delitos y en mis pecados? Muerto en todo mi sistema en la creación de Dios. Muerto en mi área laboral. Muerto en mi área financiera. Muerto en mi área personal. Muerto en mi área emocional. Muerto en mi área familiar. Estoy muerto. Ahora, vivo para los hombres, pero muerto para Dios. Porque no se está cumpliendo en mí la palabra de Dios. Entonces, de Juan capítulo 3, el versículo 6, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Por eso es que yo ahora entiendo en Lucas capítulo 1, cuando viene el ángel de Yahweh y le dice a José, no temas recibir a María, tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y lo que estamos leyendo en Juan capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque ahora somos nacidos del Espíritu. Entonces lo que yo entendí en el Señor es que cuando yo nazco del Espíritu, ahora mi espíritu toma la palabra de Dios por el Espíritu Santo de Dios en la autoridad de Jesucristo para yo empezar a señorear. Yo era un mentiroso, escúcheme por favor, ahora sí le voy a enseñar. Yo era un mentiroso. La mentira no solamente se va de mí, sino de todo mi sistema. Aleluya. Por eso ahora yo lo entiendo. Cuando yo era un mentiroso y yo iba a pedir un trabajo y me decían sí, me mentían y después contrataban a alguien por mí y yo me enojaba porque a mí me habían mentido, pero yo no sabía que la mentira no viene de él, sino de mí, y en mí el sistema. Yo no sabía que si yo robaba, así sea 5 pesos, yo salía a la calle y me robaban. Y yo decía, pero ese ladrón, no, resulta que el ladrón no está allá, el ladrón lo tengo en mi sistema. Usted saque al ladrón de su sistema y los ladrones de afuera huirán de usted. Huirán de usted. Huirán de usted. Huirán. Entonces esto nadie nos lo enseñó. Usted siga haciendo lo que está haciendo y veámonos dentro de 20 años o dentro de 40 años. Pruébelo. Porque Dios te está diciendo la verdad. En nuestra naturaleza, en Dios hay todo un sistema. Ahora, le voy a hablar el misterio. Eso está en Génesis capítulo 2. Vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 2 para entender Hebreos capítulo 11. Entonces, dice la palabra de Dios, perdón, en Génesis, sí, el capítulo 2. En el versículo 7, entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Volvamos a lo que estamos hablando de Hebreos capítulo 11, el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por favor, hermanos amados, ministros de Dios, el ser humano no es un yo. El ser humano en Dios es todo un sistema. Los años que usted va a vivir, la familia que usted va a formar, las personas que a usted lo van a rodear, es su sistema. Usted no lo puede evitar, porque si usted dice yo me voy a ir a vivir a una cueva solo, créame que termina loco, porque el hombre fue diseñado para vivir en un sistema. Entonces cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Allí se confirma de que el hombre en la creación de Dios es un sistema, no es una naturaleza. Por eso Dios, a través de esta verdad, empezó a quitar el yo de mí. Yo ya no le digo a Dios yo, mi sistema. Yo pongo a Dios siempre el sistema. Y para mi sistema es que hoy estamos a octubre 6 del 2019. Yo sé que yo voy a estar vivo para octubre 6 del 2020 y del 2021. Entonces ya no es el yo, sino que en mi sistema yo ya tengo la bendición de
la fecha de octubre 6 del 2020, yo ya la tengo bendecida, yo ya la tengo asegurada. ¿Cómo? Ahora, saco mi pecado ahora, hago a Dios mi Señor ahora, porque yo sé que si yo busco a Dios ahora, Él me va a bendecir con toda bendición espiritual, me va a predestinar, me va a dar autoridad, me va a dar sabiduría, y mi mañana está sellado en Dios, en victoria, en justicia. Aunque los pueblos se caigan, aunque las bombas atómicas vengan, aunque el enemigo se levante, yo llegaré a la bendición con Dios, porque Él nos ha predestinado con la predestinación de su palabra en la gloria de su Hijo. Amén. Dios siempre habla al futuro. Yo siempre me pregunté: Señor, bendíceme. Y dice: sí, en lo postrero, en el futuro vas a ser bendecido. Pero Señor, yo no te estoy diciendo mañana, yo te estoy diciendo hoy. Porque cuando Dios te da la palabra hoy, Dios está restaurando no tu vida, sino el sistema que está en ti. Te lo voy a explicar más gráficamente. Cuando tú fornicas, es tu cuerpo, ¿cierto?, que se acerca a un hombre o a una mujer y tienes sexo ilícito ante los ojos de Dios. Ante los seres humanos es aprobado, es un deleite, ¿sí? Ante el sistema, escúchame, ante el sistema que aún venden los preservativos, que aún te alientan a tener sexo, que las amiguitas te dicen: ¿qué hubo? ¿Todavía eres virgen? ¿Qué hubo? ¿Todavía eres virgen? Al varón o a la mujer, y lo incitan, y lo incitan, y lo incitan, y lo incitan, porque ese es el sistema del mundo. Ahora, el problema no es fornicar, porque usted no pierde una mano ni queda ciego. ¿Qué tal que cada vez que un joven, una joven fornicara, quedara ciega? Nadie fornicaría. Pero usted sí queda ciego de su futuro. Usted sí queda ciego de su destino. Diga conmigo fuerte: ciegos. ¿Sabe qué significa ciegos? Usted va a seguir en esta vida, pero espiritualmente en su futuro usted va a ir así. Ay, aquí me darán un trabajo. Ay, pero me fue mal. Ay, aquí me dan otro. Pero la bendición de Dios no está contigo. Donde tú llegues, como llegas ciego al propósito de Dios para tu vida, vas a tener problemas. Porque no entendiste nunca jamás. Por eso cuando una persona viene y me dice: pastor, es que mi hija, es que mi esposa se fue, es que le digo, bueno, yo digo en mi corazón: no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu hija. Es que está con un loco por allá o con una loca por allá. No, no es tu hija. Es tu sistema. Eres tú. No, este pastor está loco. Yo más bien me voy a hablar con uno que esté cuerdo. Pastor, va donde otro pastor. Pastor, es que mi hija. Ah, no, mi hermanito, usted ore, que yo voy a orar por usted y Dios va a rescatar a su hija. Está mintiéndole. Le está mintiendo. ¿Y cómo sé que me está mintiendo? Deje que pasen 15 años. Bueno, no pasen 15 años para que no se envejezca tanto. Que pasen 2 meses. Usted va a ver que su hija no va a cambiar. Porque la ley espiritual de Dios es que cuando mi hombre interior empieza a cambiar, todo lo que estaba delante de mí empieza a cambiar. Si yo cambio, aunque mi hija esté sumergida en las drogas, esté atada en las calles, en el alcoholismo, Dios de allá la va a sacar. ¡Aleluya! Ahora vaya conmigo, por favor, en Génesis capítulo 1. En el versículo 16, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Digan todos fuerte: y señoree. Otra vez: y señoree. Sí, hermanos, yo estoy de acuerdo con usted. Yo puedo impartir una bendición con usted. Yo puedo impartir una bendición por usted. Pero diga conmigo: es una bendición. Yo puedo impartir ahora, y he impartido una bendición para usted. Una. Puedo impartir 2 bendiciones. Pero entre que usted reciba 1, 2 o 3 bendiciones, a que usted reciba el señorío,
La diferencia es esta, présteme atención. A que usted reciba una bendición, dos bendiciones, a recibir el señorío. ¿Qué significa recibir el señorío? Que ahora todas las bendiciones de Dios están delante de mí. Entonces vamos a poner a la persona que necesita una bendición, porque según la persona necesita es una bendición. Yo necesito es un trabajo, yo necesito es esto, yo necesito es lo otro, estoy enfermo, yo necesito es que Dios me sane. Ok, pero cuando Dios le sana y cuando Dios le da el trabajo vuelve. Ahora ya, ¿qué le pasó? Le echaron de... No, estoy bien en el trabajo. Ahora el problema es con. Y oro por el problema con y después vuelve. Es que yo llevo 27 años en este testimonio. Y lamentablemente los seres humanos nacidos de mujer, bajo un estado de no un sistema, sino una naturaleza humana, ¿creen que es que Dios viene a suplir las necesidades? Claro que sí, pero bajo un principio. Y el principio es que nosotros volvamos en el conocimiento de Dios que somos un sistema. Mire, hermanos, voy a hablarle del sistema rápidamente, el tiempo se me acabó. Resulta que una persona va con diabetes donde el médico. Y el médico usa una palabra: señor, señora, usted está comiendo mucho azúcar. Y el médico le empieza a hablar del sistema a la persona. ¿Toma usted Coca-Cola? Sí, tiene que dejar la Coca-Cola. ¿Está comiendo 3 harinas cada día? Papa, yuca, arroz. Sí, tiene que dejar 2 de las harinas y comer una. ¿Qué tiene que ver el arroz que brota de la tierra con la diabetes? Bueno, pues todo porque el hombre es un sistema. ¿Sabe usted por qué está enfermo? Porque usted está peleado con su sistema. Restáurese con su sistema, y para que Dios lo restaure con el sistema, usted se tiene que restaurar con el Dios que te puso dentro de todo el sistema. Entonces yo ahora empiezo a entender todo el sistema. Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, olvídate de tu papá, de tu mamá, porque ahora yo seré tu Dios. El sistema: deja la mentira, deja la lujuria, deja la lascivia. Ay, pero es que me van a quitar todo. Eso es como cuando al cristiano le pasa como al diabético. Llega el diabético después de la consulta a la casa y le dice: mamá, el médico me quitó las gaseosas, me quitó las azúcares, me quitó lo que más me gusta, me quitó los asados, los guisados, me quitó las harinas. Entonces la mamá no le pregunta sino una cosa: mija, hijo, ¿qué fue lo que no te quitó el médico? Porque sí o no que llegan a la casa diciendo: el médico me lo quitó todo. Mentira, el médico lo que le dijo es: te voy a dar la vida, pero tienes que cambiar tu naturaleza por una naturaleza de salud para tu vida. Vamos, denle la gloria a Dios. Ahora, lo que yo llamo costumbres o hábitos, Dios en su palabra, usted lo acaba de leer conmigo en Primera de Pedro. Dios, ¿quién? Dios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, Dios. Lo que yo llamo hábitos, malos hábitos y malas costumbres, Dios lo llama pecado. Entonces lo que usted no entiende es que cuando usted le dice: Dios, necesito que me proveas, Dios dice: yo te proveeré, pero tú tienes que cambiar tus malos hábitos, tienes que dejar ese pecado, porque ese pecado es el que te está llevando a la ruina. Que alguien diga gloria a Dios. Voy a leer Génesis capítulo 3, el versículo 17, para que usted lo entienda. Génesis 3, 17. Y dijo el Señor, y al hombre dijo, por favor escúcheme, y Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él. Bueno, aquí es el árbol, no te comas a ese árbol. A los jóvenes: no te comas, joven, a esa muchacha. Muchacha, no te comas a ese muchacho, porque te vas a ver rico, pero va a dañar todo tu sistema. Ahora, por favor, no me miren así. Uy, voy a traer lentes oscuros.
Porque no soy yo, es el Señor que te está hablando. ¿Por qué corres a comer lo que daña tu sistema? Es decir, tú te lo comes hoy, 6 de octubre. Te cayó bien, pero te dañó tus próximos 15 años y tu futuro. ¿Quieres ver victoria en tu vida? Arrepiéntete ante Dios, deja que Dios te sane. ¿Me estás entendiendo? O sea, ¿quieres que Dios te sane? Tienes que dejar todo lo que Dios te dice que dejes. Vas donde el médico, sufres de diabetes, el médico te va a decir: tienes que dejar esto, las grasas, tienes que dejar las gaseosas, tienes que dejar los azúcares. ¿Sabía usted que entonces le dice: ay doctor, entonces puedo tomar jugos de fruta? No, porque aún la fruta tiene azúcar. Y la fructuosa se volverá en sacarosa, y la sacarosa se volverá en glucosa, y en glucosa se volverá en problemas de diabetes. Ahora, ¿usted quiere que desaparezca la diabetes sin el médico terrenal? Vaya al médico celestial y dígale: Padre, yo forniqué, yo vi pornografía, yo mentí, yo estuve esto. Y el Señor te sana de toda diabetes y sale a comer todo lo que quieras comer. Claro, con prudencia y con sabiduría. Amén. ¿Por qué hoy en día no se saben quién está muriendo más rápido? Si los flacos o los gordos. Pero yo ya sé que los flacos o los gordos es fruto de su sistema. Dígale a la persona que está a su lado: no mires al pastor así, él no tiene la culpa. Un principio de la doctrina de Cristo, un principio de los nacidos del Espíritu. Por eso dice la palabra, présteme atención: los nacidos de Dios, diga fuerte, los nacidos de Dios. Otra vez, los nacidos de Dios vencemos al mundo. No somos vencidos del mundo, sino que somos vencedores del mundo. Cuando uno verdaderamente es cristiano y acerca su vida a Cristo, porque es que muchos creyentes piensan que es venir a escuchar la prédica. No, tome en nota Romanos capítulo 10 versículo 8. Mas cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ya le enseñé, el corazón espiritual es lo que une al espíritu del hombre con el alma y el cuerpo del hombre. Tome nota, el corazón espiritual es lo que une al hombre con el espíritu, que es la vida, y con el alma, que es el estilo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios cambia la vida, que es el espíritu, y el estilo de vida, que es Cristo, entonces ahora el hombre, todo lo que venía por maldición, ahora vendrá por bendición. Porque Él ahora es nuestro Dios, y nuestro Dios significa que Él nos está dando el conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis, el capítulo 3, el versículo 18, dice Dios: le dijo Dios a Adán, al hombre: la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Es decir, maldita será la tierra con tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Esa palabra, cualquiera se imagina al ser humano yendo al campo y cogiendo plantas y comiéndolas. No. Lo que está diciendo Dios espiritualmente es que cardos y espinos le dará la tierra. Es que tu comida se volverá insípida. ¿Cuántos de ustedes han comido con aflicción, con dolor? La maltrataron, lo maltrataron, su esposo, sus hijos, todo. Y usted está comiendo, pero está comiendo lo que es cardos y espinos. O sea, usted está comiendo sin sazón. Yo, algo que vengo viviendo de un tiempo para acá, yo disfruto cuando yo me siento a mi mesa. Yo le doy gloria a Dios por mi esposa, por mi casa, por la libertad con que me como los alimentos. Porque no me los como como un esclavo, sino como un libre, como un hijo de Dios, como uno nacido del Espíritu. Entonces, conforme a la Escritura, amados de Dios, dice la palabra que nosotros ahora en Cristo somos una nueva creación.
Es decir, que entendemos que formamos parte de un sistema. Y el sistema es todo lo que Dios creó. Es decir, si yo soy una persona y usted es una persona y usted es una persona, entonces yo entiendo que Dios a todos nos creó. Ahora, que por ejemplo, cuando mi esposa sale, me dice: papi, voy a ir a hacer una diligencia, pero hay una dificultad y un tropiezo. Yo empiezo a orar y yo empiezo a bendecir. Présteme atención para todos los que quieran hacer, pero por favor, después de hoy, tome una decisión de fe. ¿Una qué? Decisión de fe. Y la fe es en la palabra. Acuérdese, Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si usted determina hoy en Dios decir: Padre, yo forniqué, pero me aparto de la fornicación, te pido perdón por la fornicación, yo buscaré tu rostro, a usted le va a pasar lo que me pasa a mí. ¿Usted no le ha sucedido que usted hace un negocio y le roban, usted cree en alguien y le engaña, y usted es tan ingenuo que le vienen robando hace 20 años y le siguen robando? Porque hay una ingenuidad, una pasividad en esa área. Porque a mí me pasó. Pero cuando yo vengo a Cristo y yo le empiezo a entregar a Dios, así como el diabético, está bien, el Señor, te entrego toda. La que más me gustaba, ya sabe, la que era de gas negro, ¿sí? Yo te la entrego, y aún hasta la dietética te la entrego. Dice Dios: ahora yo te estoy restaurando con el sistema. Yo te estoy restaurando con el sistema. Entonces, si una persona que es pícara y ladrona viene a servirme a mí, como yo ya oré por ella y oré en el conocimiento de la palabra, y yo le he dicho: Señor, esa palabra, esa persona puede ser pícara o ladrona, pero a este tu hijo, a este tu siervo no lo va a robar. Y yo tengo muchos testigos aquí. Y viene y hasta me dice la persona: mire, yo no sé por qué, pero a usted le regalo esto, le perfecciono esto, y mire, y si cualquier cosa me llama, que yo vengo y se lo resuelvo. Yo tengo aquí testigos de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque me restauré con el sistema. Y el que me restaura con el sistema es Dios. Entonces, por favor, número uno, no crea que usted es cristiano porque usted está aquí. No crea que Dios le va a bendecir porque usted está escuchando este mensaje. Lo único que usted tiene que entender, que si usted está aquí es porque Dios le ama. Pero Dios le está diciendo, o sea, Dios es como el médico. El médico le da el consejo por la palabra de la medicina. Así Dios le está dando el consejo por la palabra de su reino. Porque Dios sabe lo que usted no sabe, y Dios ve lo que usted no ve. Dios sabe lo que le va a pasar a 5 años después. Y si no me cree, usted venga con una grabadora y venga con 3 testigos, y yo le digo a usted lo que le puede pasar en 5 años si usted no empieza a cambiar lo que Dios, ¿quién? Dios te está diciendo que cambies. Hagamos la prueba. Porque entre otras cosas soy el profeta de Dios. Y el profeta de Dios sabe lo que va a pasar en 20 años, 15 años, 5 años, en mi vida y en los demás. Porque Dios habla con sus profetas. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, porque es que a veces hay cristianos que les gusta jugar al 90% de la naturaleza del mundo y de pecado, y 10% en la congregación. Y Dios dice: mira, yo no veo, ni eres tibio, porque eres 10% que vas a la congregación, 90% que haces con tu vida lo que tú quieras. No eres ni siquiera tibio, porque si fueras tibio yo te vomito de mi boca. Yo lo que veo es que eres un apóstata, porque oyendo mi palabra haces lo que yo no te mandé a hacer. Porque el misterio es que tú me ves a mí. Pero un día, cuando estés delante de la presencia del Señor, Dios va a borrar la imagen y las palabras de Ricardo Pedrosa, y Dios te va a decir: no, fui yo, Dios, el que te hablé. Diga conmigo: sistema. Vamos a hablar más a menudo de lo que es sistema. Por eso Dios, ahora entiendo que me dice Dios en el sistema que Jesucristo es mi luz, que Jesucristo es mi pan. Y yo decía: pero ¿cómo así que es mi pan? ¿Y yo dónde veo ese pan? Que Jesucristo es mi luz, pero ¿yo dónde veo esa luz? Que Jesucristo es mi roca, ¿yo dónde veo esa roca? Que Jesucristo es mi cruz, ¿yo dónde veo esa cruz? Porque es en un sistema. Y es el sistema de la profecía. Entonces, según la palabra, yo tengo un redil, y ese redil no está en este mundo, donde mi alma reposa en el Señor.
Pero como es la palabra creadora y el sistema, yo sé que lo tengo. Y yo reposo en Él, porque Él es nuestro reposo. Amén. Entonces, ¿qué decisión tomé yo cuando Jesús me empieza a hablar de esta naturaleza? Yo dije, Señor, no me voy a dejar engañar más. ¿Y qué significa no me voy a dejar engañar más? Voy a tomar las dos figuras y con esto termino. La primera figura: si yo me quiero sanar de diabetes y fue donde el médico y me dijo que dejara aquel líquido negro, y viene, claro, cuando voy con los amigos le digo, por favor, regálame agua, y no me trae agua sino la botella así, y yo digo, ay, pero esa es la que más me gusta. Pero dije, no, voy a obedecer al médico. ¿Sabes una cosa? Yo te la regalo, cámbiamela por agua. ¿Pero cómo? Si es la que te gusta. No, la que me gustaba. A usted la novia le dice, vamos a cine, y de cine vamos a aquel lugarcito donde te gusta. ¡Oh! Dios me dijo que mi futuro está en juego. Ay, mami, es que estoy cansado. ¿Cómo así que estás cansado? Antes no estabas cansado. Bueno, pero es que, ¿cómo así que es que? ¿O sí o no? Yo estoy lista, ¿y tú? Señor, perdóname un ratico nomás. Le dice el Señor, vaya, que su destino está destrozado. ¿Usted no ha visto al drogadicto? ¿Usted no ha visto cómo habitúan los drogos en los colegios a las personas? Un toque. Diga conmigo, un toque. Un toque. ¿Sí? Un toque, uno nomás. Nunca pudieron salir de un toque. Porque detrás de ese toque hay toda una legión. Detrás de una mentira hay toda una legión. Por eso usted se puede unir conmigo en el orden natural. ¿Cierto que usted probó y dijo, no, un ratito nomás y ahí yo salgo? Y lleva los años de los años ahí. Porque la palabra dice, diga conmigo, la palabra de Dios dice que cuando tocamos, quedamos encadenados. El que está siendo restaurado en alcohol dice, ¿qué tiene de malo? Un traguito. No me voy a acostar con ella, pero le voy a tocar las piernas. Un besito. Y la muchacha le dice, un besito. Cuando él, digan conmigo, Dios no miente. Amén. Bendigo a todas las naciones en el nombre de Jesús. Ya no somos una naturaleza, somos un sistema. Créalo o no lo crea, es su futuro, es su destino, es su familia. Aunque usted tenga 80 años y si le quedan 10 años en la tierra, van a ser sus próximos 10 o 15 años. O serán de tormento, serán de aflicción, o serán de justicia, vida y paz. Todo depende de cuál Dios nosotros determinamos servir para la gloria de su nombre. Dios nos ha hablado una verdad, que nosotros ahora somos nacidos de Dios, y yo digo amén. Somos nacidos de Dios. Estamos aquí porque somos nacidos de Dios. ¿Qué significa nacidos de Dios? Que hoy nosotros tomamos una decisión en Cristo Jesús. Y esa decisión es, así como le vamos a hacer caso al médico terrenal, vamos a obedecerle al médico celestial. Yo no voy a exponer mi vida por un ratico. ¿De acuerdo? Y para ser honesto, antes de terminar, esto me dice el Espíritu de Dios. Cuando una persona se ha fornicado con 2, con 3, con 4, con 5, con más, es mucho el trabajo que tiene que hacer si usted quiere ver bendición a su futuro. Porque no estamos buscando un milagro, estamos buscando un estilo de vida en bendición y en justicia. Si en su naturaleza hay familia, si en su naturaleza hay vida laboral, hay vida financiera, hay vida social, o sea, todo tu entorno se está destruyendo por una decisión equivocada que tú hiciste, y Dios te está diciendo ahora, de esa decisión equivocada yo llevo tus pecados, yo cargo tu pecado, porque yo quiero que tú vivas a la justicia. Y yo le digo a Dios, amén. ¿Le da palmas al Rey? Bendigo a toda la familia internacional, porque hoy Dios no se escondió de nosotros. Y la gloria a Dios, porque nosotros tampoco nos escondimos de Él. Ahora somos nosotros los que tomamos la decisión.
Dice Dios, ¿quieres el camino del mal? No te preocupes, tómalo. ¿Quieres el camino de la justicia? No te preocupes, tómala. Si tomas la justicia, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, bendeciré a tu familia, te transformaré, y lo que te era imposible, yo en ti lo haré posible. Amén. Pero si tú decides no obedecer y caminar en caminos de injusticia, la tierra te dará cardos y espinos. De tu simiente y de tu linaje saldrán tus propios modelos de lo que tú has establecido a través de tu propia carne, porque tú decías, es que esto está bien, que tiene algo de mal, porque estabas siendo engañados. Y yo los he sacado del engaño, los he sacado de las tinieblas y los he traído a mi luz admirable. Y el pueblo de Dios dice amén.